Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Y ya realizamos un primer pasaje por el Parlamento Nacional. Allí está Nico González con más información que les adelantábamos. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola Rosario, Miguel, ¿cómo andan? El saludo para todos. Sí, vamos a tratar de explicar un poco a qué se debe esta diferencia que surge a propósito también otra vez del tema de la lucha antitabaco, de la situación del tabaco en este momento, que va por fuera, como bien ustedes explicaban, de lo que fue en su momento el decreto que flexibilizó de alguna forma el tema de las cajillas blandas para poder hacerle frente al contrabando, fundamentalmente al mercado negro que había aumentado muchísimo en el último tiempo en el Uruguay. La realidad es que esto es por fuera. Como decía Miguel, muy pocos habían observado este detalle en el artículo 261 del proyecto de rendición de cuentas que fuera aprobado en la Cámara de Diputados. Se había manejado el tema a propósito de poder flexibilizar también y modificar también los intereses, la tasa de intereses de la elaboración y también de la venta del tabaco, no solamente en la frontera, sino también a todo lo que tiene que ver a lo referido al fumar. Bueno, hoy precisamente algunos académicos, también integrantes de distintos centros vinculados a la salud, manifestaron cierta preocupación por esto. ¿Qué dice el artículo? Nosotros tenemos el artículo aquí, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, y dice: sustitúyase el numeral 9 del artículo 1 del título 11 del texto ordenado de 1996. Y acá dice, el artículo 9, dice: tabacos, cigarros, cigarrillos y otros productos de uso similar, preparados totalmente o en parte, utilizados como materia prima, hojas de tabaco y destinados a ser fumados, inhalados, chupados, mascados o utilizados como rape, 70%. ¿Y qué dice lo que está facultando de alguna manera el Poder Ejecutivo dentro del proyecto de rendición de cuentas? Bueno, es incrementar una tasa hasta un máximo de 72%. O sea, está aumentando, pero está a un máximo, un tope de 72% precisamente para todos estos derivados, a medida que disponga la vigencia de las derogaciones dispuestas. Y también fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos de frontera terrestre. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del departamento de Rivera, del departamento de Cerro Largo, del departamento de Rocha. Sobre este tema, hoy precisamente Bruno Barreto pudo dialogar con Diego Rodríguez, que plantea que la tasa, de alguna forma, esta tasa de porcentaje, era mayor al 72% y que a su entender la palabra diferenciales, de alguna forma, que se utiliza dentro de este sustitutivo, dentro de este artículo 261, faculta de alguna forma al Poder Ejecutivo a tener que modificar las tasas según su parecer. ¿Quién es? Precisamente Diego Rodríguez. Bueno, es integrante del Centro de Investigación para Epidemia del Tabaquismo y también integra la Alianza de las Enfermedades No Transmisibles. Esto era lo que decía hoy a los micrófonos de BTV Noticias sobre este punto. Los cigarrillos comunes, por decir una forma, ya vienen desde hace muchos años con un 70% del impuesto. Eso no quiere decir que porque tenga el 70% ya es suficiente. En realidad todos los años hay que ajustar el precio por un tema de inflación, bueno, cuestiones que los economistas siempre establecen. Ahora, la propuesta era que fueran para todos este 70% y además también para el cultivo, o sea, todo lo que es producto de tabaco. Este diferencial en el impuesto que se le permite, en realidad se le da carta libre al Poder Ejecutivo para que establezca el impuesto que más le parezca al cultivo. Eso puede ser, yo qué sé, mañana le ponen un 5% al cultivo y eso abarata los costos. Las recomendaciones internacionales establecen que hay que ir aumentando el precio del producto final para desestimular el consumo. Eso lo hemos visto en el Uruguay que ha dado resultado, pero al aplicar esto de esta forma, si se transmite a un abaratamiento del precio, en realidad lo que se termina haciendo es estimulando el consumo en vez de desestimularlo. Nos seguimos incumpliendo, desde el exterior hay preocupación, no solo a nivel de que se le está pidiendo información al gobierno justamente por los compromisos asumidos, sino que también las organizaciones regionales están preocupadas porque esto incluso impacta en sus países. Porque como Uruguay era ejemplo a nivel mundial, justamente ahora se está usando a Uruguay para decir, bueno, miren Uruguay lo que está haciendo, ¿por qué ustedes no lo hacen? Entonces, en realidad lo que está haciendo Uruguay va en contra de las políticas establecidas a nivel de las recomendaciones internacionales.
Bueno, en el marco de lo que es la discusión y las negociaciones también que la coalición de gobierno está teniendo por el proyecto de rendición de cuentas en la Cámara de Senadores, es que hasta hace algunos minutos, que están reunidos todavía, consultamos al senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, sobre este punto, y decía que no es así como lo señala Diego Rodríguez o como lo señaló, por ejemplo, en distintos medios de comunicación en la jornada de hoy y, por ejemplo, también a los micrófonos de BTV Noticias a lo largo de la tarde. Lo que dice Penades es que lo que se aprobó de alguna forma junto al proyecto de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados fue analizado en el Senado, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De alguna forma había algunos senadores que pretendían modificar esto, pero definitivamente la Cámara de Senadores va a apoyar lo mismo que ya se apoyó y ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que tiene que ver justamente con lo que solicita el Poder Ejecutivo. Acá está lo que decía el legislador. En la Cámara de Diputados se trabajó y se incorporó un artículo en el que, muy por el contrario, no se está pensando en la eliminación de ningún impuesto, por el contrario, se está estableciendo el pago del IMESI para una serie de productos y subproductos vinculados no al tabaco, sino al tema del fumar, porque se habla de pipas de agua, elementos electrónicos. Y lo que hay es una intención en la Cámara de Senadores de cambiar ese artículo, pero esa intención casi que ya ha sido desechada y se va a mantener seguramente el artículo que vino desde la Cámara de Representantes. Lo que quiero que quede meridianamente claro que en ningún momento hubo la intención ni nadie pensó en eliminar impuestos ni derogar nada que vaya en contra de la política que el Poder Ejecutivo tiene con el tema del trabajo. Miren, otra de las cosas que se ha manejado es que hay un precio diferencial y se ponía esto como un elemento de decisión de los últimos tiempos, hay un precio diferencial para la venta del tabaco en la frontera. Bueno, eso existe desde el año 1996, o sea que hay que tener muy mala intención como para poder atribuir eso a lo que está pasando en la actualidad. Bueno, como les decía, a propósito de lo que es la negociación por el proyecto de rendición de cuentas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, terminó ya lo que es el trabajo de la comisión de alguna forma en cuanto a recibir a delegaciones y a ministerios. Hoy se reunió la coalición a partir de las 3 de la tarde, la coalición de gobierno comenzó a tratar de negociar de alguna forma también cómo se va a llevar adelante la votación en la comisión a partir de la próxima semana y luego ya en el Pleno. A partir del próximo lunes se pretende ya comenzar a votar en comisión y entre el 3 y el 6 de octubre se pretende llevarlo al Pleno de la Cámara Alta para ponerlo a consideración. ¿Cuál es la gran noticia que tenemos a esta hora para comunicar? Bueno, que los senadores de la coalición están de acuerdo en poder solicitarle al Poder Ejecutivo, fundamentalmente y principalmente al Ministerio de Economía, la habilitación para aumentar el gasto. Pretenden más dinero, más recursos para poder destinar y reasignar también en distintos sectores. A propósito del tema de la Universidad de la República, uno de los temas que más polémica generó, por ejemplo, en su discusión en la Cámara de Diputados. Bueno, los senadores irían a hacer lo contrario que se hizo en diputados. En diputados se terminó votando la derogación del Fondo de Solidaridad. Bueno, senadores volvería a mantener el Fondo de Solidaridad para tener recursos para la Universidad de la República. También hay reasignaciones, por ejemplo, para el tema del Instituto Nacional de Carnes, que era otro de los temas que había generado ciertas discrepancias y polémica a lo largo de la discusión en la Cámara de Diputados. Todo esto todavía está en base a negociación. Las reuniones van a continuar con el Ministerio de Economía, se podría estar reuniendo en las próximas horas y lo que pretenden fundamentalmente los senadores de la coalición es el ok, la luz verde de parte del Ministerio de Economía para poder aumentar el gasto en este proyecto de rendición de cuentas que claramente va a tener modificaciones y que luego de ser aprobado en la Cámara de Senadores va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada.